La vaca corriendo a dos patas. Hola gato macabro. Me atrevo a contarte algo que jamás le he dicho a nadie. Sucedió cuando yo tenía 7 años. Es como si ese recuerdo se negara a desvanecerse. Mis abuelos vivían en una zona rural, lejos de la ciudad. Sus tierras eran amplias, con corrales de madera, cercas improvisadas y montes que parecían interminables. Desde niño me gustaba visitarlos porque la vida ya era distinta, más tranquila, aunque también había algo que siempre me producía cierta incomodidad, la sensación de que en el campo la oscuridad era más profunda. Aquella tarde llegué a su casa con mis juguetes. Mi abuela, sonriente, me recibió como siempre. Poco después, me dijo que iba a ordeñar a las vacas. Yo le pedí que me dejara acompañarla y aceptó. Caminamos juntos hasta el corral, donde el olor a estiércol, pasto húmedo y tierra mojada llenaba el aire. Mi abuela se sentó en su banquito y comenzó a ordeñar a una de las vacas más dóciles. Yo, curioso, miraba a mi alrededor. Fue entonces cuando vi algo que me llamó la atención, una vaca negra, echada a lo lejos, a la que le faltaba un cuerno. Sus ojos parecían más apagados que los de las demás. Le pregunté a mi abuela qué tenía. Ella me respondió con naturalidad. Está vieja. Ya no le queda mucho tiempo. Después no le di importancia. Seguí jugando hasta que oscureció. El campo, en la noche, se volvía un lugar distinto. Me levanté a las 2:15 de la madrugada. Sentía una necesidad urgente de ir al baño. El problema era que el baño quedaba fuera de la casa, al otro extremo del patio. Salí con cautela, descalzo, intentando no hacer ruido. Al pasar frente a una ventana, vi algo que me paralizó. Ahí estaba la vaca negra, la del cuerno roto. Pero no estaba en el corral. Estaba en el patio, mirándome fijo, como si me hubiera estado esperando. Me quedé congelado. Aquello no tenía sentido, todas las vacas debían estar encerradas. Además, esa vaca casi nunca se levantaba del suelo, y ahora estaba ahí, en pie, mirándome con unos ojos brillantes, mucho más de lo normal. No supe qué hacer. Y fue en ese momento cuando sucedió lo imposible. La vaca se levantó en dos patas. No lo hizo lentamente como lo haría un animal herido o confundido, sino de un salto torpe. Su cuerpo tembló, sus patas traseras crujieron al sostener el peso, y sus patas delanteras, en lugar de caer, se estiraron hacia abajo como brazos deformes. Yo quería correr, pero mi cuerpo no me respondía. Sentí que algo me sujetaba, supe, en ese instante, que no estaba viendo a un animal normal. La vaca me observó unos segundos más. Luego, salió corriendo en dos patas. Eso me liberó del trance. Corrí a toda prisa hasta mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me escondí bajo las cobijas, temblando. A la mañana siguiente, mi abuela fue al corral. Yo la seguí con la mirada desde la ventana, con miedo de volver a ver aquello. Pero lo que vi me heló todavía más, la vaca negra ya no estaba. Qué raro, dijo mi abuela. Esa vaca no podía caminar bien. No preguntó más. Yo quería contarle lo que había visto, pero me quedé callado. Nadie me lo iba a creer. Con los años lo he pensado muchas veces. He intentado convencerme de que fue un sueño, una alucinación de niño. Pero la claridad del recuerdo hace que no pueda descartarlo. Con el tiempo, empecé a recordar conversaciones que había escuchado entre los adultos. Algunas noches, cuando me quedaba en casa de mis abuelos, escuchaba a los vecinos decir que habían visto siluetas raras cerca del río, animales que parecían humanos. Nunca lo tomé en serio, hasta que vi lo que vi. Aunque ya soy adulto, cada vez que voy al campo, me invade la misma sensación, que la oscuridad del monte guarda cosas que los humanos no deberíamos ver. El cerdo con cara de hombre bajo la tormenta. Hola gato macabro. Hoy vengo a contarte una historia que escuché de mi familia. La abuela de mi mamá solía repetirla cada tanto, pero con un rostro tan serio que nadie se atrevía a tomarlo como un simple cuento. Ellos tenían una casa de descanso. Una construcción modesta a las afueras del pueblo donde solían pasar los veranos. Era una temporada de calor. Y aunque no era común que lloviera en esos meses, de pronto anunciaron un huracán que se acercaba con fuerza hacia la región. Los días pasaron y el viento comenzó a golpear con violencia. El huracán llegó acompañado de lluvia torrencial y un ambiente extraño, casi irreal. En medio de ese caos un fuerte golpe sacudió el techo de la casa. Pensaron que sería una piedra.
o alguna rama arrastrada por el viento. Con cuidado salieron al patio para revisar. Y lo que vieron cambió sus vidas para siempre. En medio de las láminas mojadas y los charcos se encontraba una criatura imposible de describir sin sentir escalofríos. Su cuerpo era el de un cerdo. Pero su rostro era humano. Tenía patas de cerdo. Pero manos pequeñas, retorcidas y huesudas. Y de su garganta salía un lamento indescriptible. Un sonido que era mitad llanto de bebé, mitad chillido animal. Mi madre siempre decía que al recordar ese momento su abuela perdía el color del rostro. Como si reviviera algo que nadie debería presenciar. Una de mis tías, que sabía de cosas extrañas, gritó con horror: «Es un nahual». De inmediato todos retrocedieron. Y el animal lanzó un chillido tan agudo que tuvieron que taparse los oídos. La misma tía suplicó que entraran rápido a la casa. Cerraron las puertas. Pusieron sal alrededor de ellas. Taparon ventanas y grietas. El ambiente cambió de golpe. Dentro de la casa, en pleno verano, el aire se volvió helado como si fuera invierno. El viento golpeaba las paredes con furia. Y mientras afuera la tormenta rugía, mis tías comenzaron a rezar el Padre Nuestro una y otra vez. La abuela permanecía quieta, mirando fijo hacia el patio a través de la ventana empapada. Nadie se atrevió a hablar más. El tiempo parecía detenido. Recién hacia las 8 de la noche la tormenta cedió. La lluvia se apagó como si algo hubiera decidido retirarse. Armados de valor, mis tíos tomaron escopetas y linternas para salir a revisar el patio. Pero lo único que encontraron fueron pedazos de piel de cerdo esparcidos por el suelo. No carne fresca, sino piel seca, vieja, como si llevara días ahí. El rumor se esparció rápidamente. Todo el vecindario aseguraba haber escuchado aquel chillido, aún por encima del estruendo de la tormenta. Desde entonces, la familia estableció una regla: cuando lloviera nadie debía salir al patio. Ni siquiera para hacer necesidades. Una anciana del pueblo se acercó días después a hablar con mi abuela. Y con voz temblorosa le dijo que lo que había visto no era un simple nahual. Esa cosa había llegado con un propósito. Algo que venía desde mucho antes. La abuela de mi mamá murió hace años. Pero la historia quedó grabada en la memoria de todos. Y yo, gato macabro, te la comparto con la esperanza de que alguien más, en algún rincón de México, pueda reconocer qué fue aquello. Porque lo que lloraba bajo la tormenta aquella noche, no era de este mundo. La araña con rostro de mujer en el Amazonas. Hola gato macabro. Antes que nada quiero decirte que sigo tu canal desde hace tiempo y que lo que voy a contarte no lo había compartido con nadie más. Mi nombre es Rodrigo y soy originario de la Ciudad de México. Estudio biología en la UNAM, y gracias a un convenio de intercambio tuve la oportunidad de viajar al Amazonas brasileño como parte de un programa de investigación. Todo parecía un sueño hecho realidad: meses en la selva más grande y misteriosa del planeta, rodeado de especies que la mayoría de la gente jamás podrá ver en persona. Pero lo que experimenté allá me cambió. El viaje formaba parte de una colaboración con el Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia, un centro reconocido en Manaos que recibe estudiantes de todo el mundo. A mí me aceptaron como becario, y mi tarea sería apoyar en un proyecto de entomología, capturar y estudiar insectos nocturnos, sobre todo lepidópteros y arácnidos. La idea era documentar su comportamiento y diversidad en zonas donde casi nadie se había internado antes. Todo era fascinación. El calor húmedo me golpeó desde el primer momento en Manaos. La selva no es solo árboles y animales, es un organismo vivo, que respira, que te envuelve. Los guías locales nos advirtieron que ahí nada es seguro, que debíamos respetar la selva como si fuera una persona. Ellos hablaban de espíritus y de guardianes, pero nosotros, los estudiantes, lo tomábamos como creencias culturales. Con el tiempo, esas palabras empezarían a tener otro sentido. Nuestro campamento se instaló a varios días de viaje desde la ciudad, en una zona donde no había ni caminos, ni señal, ni nada que no fuera selva infinita. Éramos 6 personas, 2 investigadores brasileños, 3 estudiantes y un guía local que conocía la zona como la palma de su mano. La rutina era agotadora. De día buscábamos sitios estratégicos para instalar trampas de luz, de noche trabajábamos en la recolección. Dormíamos poco y mal, rodeados de ruidos que nunca cesaban, chillidos, rugidos lejanos, zumbidos de millones de insectos. Los primeros días no pasó nada extraño, fuera de lo que cualquier selva puede ofrecer: mordidas de mosquitos, alacranes en las botas, serpientes que teníamos que esquivar. Pero recuerdo claramente la noche en que todo cambió.
Era cerca de la medianoche cuando colocamos una lona blanca con lámparas ultravioleta para atraer insectos. El aire estaba más denso de lo normal, y había una especie de silencio raro, como si los animales hubieran decidido callarse. Eso, créeme, es aterrador en la Amazonía. De pronto, escuchamos un crujido fuerte entre los arbustos. Pensamos que podía ser un tapir o un jaguar, así que nos preparamos para retroceder. Pero lo que vimos no se parecía a nada de este mundo. Entre los árboles apareció una araña gigantesca. Lo primero que llamó la atención fueron sus patas, negras, largas, cubiertas de una especie de pelaje grueso que reflejaba la luz de las lámparas. Calculamos que medía al menos 2 metros de altura. Era imposible. Ninguna tarántula, ni siquiera la Goliath, la más grande del mundo, alcanza algo así. Nos quedamos paralizados. El guía local empezó a murmurar algo en portugués mezclado con palabras indígenas, como si estuviera rezando. La criatura avanzó unos pasos y ahí fue cuando la vimos bien. En lugar del rostro típico de una araña, en su cefalotórax se formaban rasgos humanos. Era una cara de mujer, pálida, con los ojos vacíos y la boca tenía una especie de mueca de dolor. El miedo que sentí en ese momento no lo puedo describir. Era como si mi cuerpo supiera que estaba frente a algo prohibido. Uno de mis compañeros intentó tomarle una foto, pero la linterna se apagó de golpe. Entonces escuchamos un sonido horrible, un lamento que parecía la mezcla entre el grito de una mujer y el chillido de un insecto. Fue tan fuerte que perdí el equilibrio por un momento. Contra toda lógica, dimos unos pasos hacia adelante. Queríamos confirmar lo que veíamos, demostrar que no era una alucinación. Pero apenas lo hicimos, la criatura se irguió aún más y movió sus patas con rapidez. La lona blanca se agitó como si hubiera un viento violento. Y en ese instante, sentí claramente que nos estaba observando, que esa cara de mujer estaba viva y sufría. Uno de los investigadores gritó que retrocediéramos. El guía lanzó al suelo un puñado de hojas secas que llevaba guardadas y las encendió con fuego. El humo comenzó a cubrirnos, y la criatura retrocedió lentamente. Antes de perderse entre los árboles, se giró una última vez. Sus ojos vacíos parecían mirarnos directamente a cada uno. Regresamos al campamento todos pálidos y temblando. Nadie quería hablar. Todos coincidimos en lo que habíamos visto, una araña de 2 metros con rostro de mujer. No había forma de negarlo. El guía nos dijo que lo que presenciamos era un espíritu castigado, una mujer que había traicionado a su comunidad y había sido condenada a vagar en forma de araña. Nos advirtió que debíamos respetar los límites de la selva y no volver a ese sitio. Al día siguiente, uno de mis compañeros amaneció enfermo. Tenía fiebre alta y marcas en la piel como picaduras, pero demasiado grandes para ser de insectos comunes. Pasamos días tratando de estabilizarlo, hasta que logramos evacuarlo en una lancha hacia un centro médico. Los doctores no pudieron dar una explicación clara. Yo terminé mi beca y regresé a México meses después. Pero desde entonces no soy el mismo. Por eso decidí escribirte, gato macabro. Tal vez alguien en tu comunidad sepa qué significa. Yo no sé si lo que vimos era real. Cada noche que cierro los ojos, escucho otra vez aquel lamento, una mezcla de mujer y araña. El gato que caminaba como mujer. Hola gato macabro. Quiero compartir algo que me sucedió hace 3 años y que hasta hoy no logro olvidar. Mi esposo trabajaba de noche, y como yo me quedaba sola con mis niños pequeños, le pidió a mi mamá que viniera a dormir a la casa para acompañarme. Era octubre, me acuerdo muy bien, porque hacía frío y había luna llena. Antes de irse, él me advirtió que había tumbado sin querer 2 láminas de la persiana y que se habían quebrado. Eso dejó un hueco en la ventana por donde entraba la luz plateada de la luna. Yo traté de cubrirlo con una sábana, pero no alcanzó la parte alta. Ese detalle, aparentemente sin importancia, terminó marcando la peor madrugada de mi vida. Eran las 2:30 de la mañana cuando me despertó una sensación rara, como desesperación. No era un sueño, estaba despierta y lo sabía bien. Afuera, la claridad de la luna iluminaba todo el patio. Revisé a mis niños y a mi mamá, y todos dormían tranquilos. Yo, en cambio, no podía volver a cerrar los ojos. Fue entonces cuando, a través del hueco de la ventana, lo vi, un gato negro enorme, cruzando la barda trasera. Caminaba de derecha a izquierda, con movimientos silenciosos, y su sombra se recortaba contra la luz lunar. Me quedé mirando, inquieta. Pasaron unos 5 minutos y volvió a aparecer, pero esta vez agazapado, como acechando. Lo que ocurrió después me heló la sangre. Ese gato comenzó a crecer. Su silueta se estiraba más y más, y de pronto se levantó sobre 2 patas.
Al llegar a la esquina de la barda ya no era un animal, sino una mujer que caminaba erguida, aunque conservaba el pelaje negro, la cola larga y las orejas puntiagudas. Su andar era humano, demasiado humano. Se movía despacio, recorriendo la barda como si vigilara. El contraste entre su cuerpo animal y sus gestos humanos era lo más aterrador. Parecía saber que la estaba observando. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando la figura se perdió en la oscuridad de la casa vecina. Yo ya no pude dormir. Pasé horas en vela, escuchando cualquier ruido, rezando por mis hijos, rogando que no regresara. Recién cerca de las 5 de la mañana logré cerrar los ojos, pero desde entonces esa imagen me persigue. Tiempo después, navegando en internet, vi una ilustración que no era exactamente la cara, pero el cuerpo, el pelo, las orejas, eran idénticos a lo que vi aquella madrugada. Fue como una confirmación de que lo que presencié no fue un sueño ni una ilusión. Desde esa noche, cada vez que alguien me dice que en la madrugada no hay que mirar hacia afuera, lo entiendo perfectamente. Porque yo lo hice. Y vi algo que nunca debía haber visto. La venganza de una madre. Hola gato macabro. Soy Tiziano, de Santa Cruz, Argentina, y quiero contarte algo que ocurrió hace poco en mi pueblo. No sé si llamarlo brujería o venganza, pero desde ese día mi percepción de lo que puede hacer una madre con tal de defender a su hija cambió. Mi pueblo es chico, todos nos conocemos, donde las calles son de tierra. Vivir aquí significa escuchar rumores. Alguien vio luces en el monte, una figura caminó en 4 patas por los pasillos de una casa abandonada, en la capilla del pueblo se oyen rezos aunque esté vacía. Entre todos esos rumores, uno de los más persistentes era el de doña Elvira, una mujer mayor que vivía en las afueras. Algunos decían que era bruja, que su madre y su abuela, también se les señalaba como brujas. Doña Elvira tenía una hija pequeña, Carolina, de apenas 8 o 9 años. La nena iba sola a la escuela, como la mayoría de los chicos del pueblo. La veía siempre con sus trenzas apretadas y sus cuadernos bajo el brazo. Pero algo terrible ocurrió una tarde, la niña volvió con el cuerpo lleno de mordeduras. Una jauría de perros salvajes la había atacado en el camino. Aquí en el pueblo todos conocemos esa jauría. Son perros que alguna vez tuvieron dueños, pero que fueron abandonados y se volvieron salvajes. Se mueven como sombras por las calles, ladran en las noches más oscuras y atacan al que se cruce en su camino. Todos les tenemos miedo, pero hasta ese momento eran solo una amenaza latente. Lo de Carolina lo cambió todo. La llevaron al centro de salud más cercano. Yo vi cómo la cargaban en brazos, con la ropa desgarrada. Elvira, su madre, iba detrás con una mirada tan dura que me estremecí. No era solo dolor lo que tenía en los ojos, era algo como rencor. En el pueblo ya se comentaba que Elvira hacía cosas raras. Se decía que sabía rezos demoníacos, que podía curar o enfermar a las personas. Muchos evitaban pasar frente a su casa, que era de adobe y madera, siempre con las cortinas cerradas. Un día, por curiosidad, pasé cerca de su ventana. La cortina estaba entreabierta y lo que vi fue horrendo. Elvira tenía un sapo entre las manos, y con las uñas lo abría mientras murmuraba algo. El sapo pataleaba débilmente. Ella solo hablaba con esa voz ronca que me recordaba a los rezos viejos que escuchaba de niño en las procesiones, pero con un tono más oscuro. Me fui de inmediato, sintiendo un asco profundo, pero también miedo. Pocos días después, la jauría de perros desapareció. Nadie los vio más rondando por las calles. Algunos pensaron que habrían migrado en busca de alimento, pero no. Lo que pasó fue aún más aterrador. Los encontraron en las afueras del pueblo, bajo un árbol seco que todos conocíamos, un caldén viejo al que llamaban el árbol del silencio. Porque nunca se oían pájaros en sus ramas. Allí estaban los perros, apilados unos sobre otros, con los cuerpos desfigurados. No era una simple muerte, como si algo las hubiera abierto desde adentro. Era como si una fuerza hubiera descargado sobre ellos toda la furia del mundo. Los que los vieron de cerca juraron que algunos tenían símbolos grabados en la piel. Yo no estuve ahí, pero escuché el relato de un vecino y me alcanzó para tener miedo durante semanas. Desde ese día, Elvira desapareció. Nadie volvió a verla. Su hija quedó al cuidado de unos parientes, y los murmullos crecieron. Algunos dicen que se fue al monte, que se internó en las cuevas de la meseta, donde los brujos hacían pactos. Yo no sé la verdad, pero sí sé que algo oscuro ocurrió esa noche. Con el tiempo, algunos vecinos empezaron a contar lo que supuestamente pasó dentro de la casa de Elvira. No sé si es cierto,
pero los rumores coinciden demasiado para ignorarlos. Dicen que Elvira hizo un ritual de venganza: sapos, velas negras, hierbas de la estepa y sangre. Pintó símbolos en el suelo con tierra mezclada con cenizas humanas. Que encendió un fuego en el centro de su cocina y allí arrojó huesos de animales. Una mujer que asegura haberla visto de lejos dice que, mientras Elvira hacía el ritual, los perros comenzaron a aullar en todas partes al mismo tiempo, como si algo los llamara. Y fueron caminando hacia el árbol seco, uno tras otro, hasta que ahí descargaron sobre sí mismos una furia inexplicable, como si una mano invisible los destrozara. Después de aquello, el pueblo cambió. Muchos se alegraron de que la jauría ya no estuviera, pero nadie podía dejar de pensar en la forma en que habían muerto. La idea de que una madre había invocado algo tan poderoso para vengar a su hija hizo que la respetaran, sí, pero también que la temieran más que nunca. Yo, desde aquella vez que la vi abrir un sapo con sus uñas, no dejo de pensar que quizás esa escena fue solo una pequeña parte de lo que en verdad sabía hacer. Algunos aseguran que todavía se escuchan perros aullando cerca del árbol seco, aunque todos sabemos que ya no están en este mundo. A mi abuela se la comieron los perros. Hola, gato macabro. Mi nombre es Sebastián, soy de Argentina, y lo que voy a contarte ocurrió en mi familia hace algunos años. Es una historia difícil, porque mezcla tragedia con algo que nadie en mi familia quiere aceptar del todo. Mi abuela nunca fue una persona cariñosa. Desde que tengo memoria, siempre la vi como una mujer enojona, de esas que todo el tiempo gruñen por cualquier cosa. Si ibas a visitarla, lo más seguro era que te recibiera con mala cara, que se quejara de tu ropa, de tu forma de hablar o de que estabas gastando la luz al prender el televisor. Vivía sola en una casa enorme, una construcción antigua que quedaba en las afueras del pueblo. Era una de esas casas que, de lejos, parecían majestuosas, con su fachada alta, su portón de hierro y un patio largo. Pero por dentro era oscura. Tenía habitaciones grandes y pasillos interminables. Con los años, la mayoría de la familia dejó de visitarla. Su mal carácter nos alejaba a todos. Ella misma lo provocó, era hiriente, grosera y orgullosa. Su única compañía eran sus perros. Llegó a tener 7. Decía que los había recogido de la calle, pero la verdad es que no lo hacía por bondad, sino porque quería guardianes para su propiedad. Los perros vivían en el patio, atados o encerrados, incluso bajo la lluvia. Apenas comían lo necesario. Y aunque estaban famélicos, nunca dejaban de ladrar cuando alguien se acercaba. Eran los guardianes perfectos para ella, fieles a la fuerza, usados como herramientas y no como animales de compañía. Yo tenía 19 años cuando recibimos la llamada que lo cambió todo. Era de madrugada cuando mi mamá contestó el teléfono. Su cara lo decía todo, algo había pasado con la abuela. Decían que la habían encontrado muerta en su casa. Al principio creímos que había sido un infarto, algo común en alguien de su edad. Pero lo que nos describieron después fue lo que convirtió aquella muerte en una pesadilla. Los perros, que habían estado encerrados y con hambre durante días, lograron entrar a la casa. No sabemos si porque la abuela murió y dejó la puerta mal cerrada, o porque encontraron la manera de forzar su entrada. Lo cierto es que, al hallarla, su cuerpo estaba irreconocible. Los animales la habían devorado casi por completo. Los vecinos que entraron fueron los primeros en ver la escena. Nunca olvidaré cómo uno de ellos, ya mayor, nos dijo: "No era tu abuela lo que vimos. Era un cuerpo destrozado". Los perros estaban en los huesos, pero vivos. Se abalanzaban sobre cualquiera que intentaba acercarse. Finalmente, fueron capturados y sacrificados por las autoridades. Mi abuela, que en vida había sido una mujer dura, terminó sus días sola, devorada por los mismos animales que había usado como guardianes. Después de todo aquello, la casa quedó vacía un tiempo. Nadie quería acercarse. Pero era una propiedad grande, y la familia decidió que no podía quedar abandonada. Mis tíos fueron los primeros en mudarse allí. Querían aprovechar el espacio, aunque todavía olía a humedad. Los vecinos empezaron a decir cosas raras. Decían que escuchaban ladridos en la madrugada. Algunos juraban que veían sombras moviéndose tras las ventanas, como si los perros siguieran dentro. Varias veces llamaron a control de animales, convencidos de que algún perro había quedado atrapado en el interior. Pero nunca encontraron nada. Al principio, mis tíos lo tomaron como supersticiones. Pero las cosas dentro de la casa no tardaron en ponerse extrañas. La primera en ver algo fue mi prima. Una noche,
Mientras intentaba dormir, escuchó claramente el sonido de uñas rasgando la puerta de su cuarto. Como cuando un perro pide entrar. Se levantó, abrió. Y no había nada. Otra vez, mi tío estaba en la cocina y escuchó gruñidos en el patio. Al salir, no encontró nada. Con los días, los ruidos se hicieron más constantes, pasos en los pasillos, cadenas arrastrándose, golpes en las puertas. Y lo más extraño eran los ladridos. Se escuchaban en grupo, como si los 7 perros siguieran ahí, vigilando, cuidando algo siniestro. Lo más perturbador sucedió una noche, cuando mi mamá fue a quedarse en la casa por unos días para ayudar con una mudanza. Dormía en uno de los cuartos grandes cuando despertó sobresaltada. Sintió que alguien la miraba. Abrió los ojos y, en la esquina oscura, vio la silueta de una anciana. Pensó que era un sueño, pero no. La figura estaba ahí, inmóvil. En la oscuridad, 2 ojos brillaban con una luz maligna. Mi mamá trató de levantarse, pero no pudo. Su cuerpo estaba paralizado. La silueta se quedó ahí varios minutos, observándola, hasta que poco a poco se desvaneció en la penumbra. Al día siguiente, sin dudarlo, pidió salir de la casa. Los sucesos se volvieron insoportables. Finalmente, tomaron la decisión, había que vender la casa. Nadie quería seguir viviendo ahí. Era como si esa construcción estuviera marcada por la muerte y el rencor. La vendieron a bajo precio, casi regalándola. Pero los vecinos dicen que hasta hoy, quienes pasan de madrugada escuchan ladridos dentro. Juran que, en la ventana del cuarto principal, todavía se ve una anciana observando con esos ojos brillantes. Es difícil hablar de esto, gato macabro. Mi abuela fue una mujer dura en vida y tuvo un final terrible. Pero lo que más nos atormenta no es cómo murió, sino lo que quedó después. El cuerpo en la cuna. Hola, gato macabro. Mi nombre es Lucía, tengo 15 años y soy de un pequeño pueblo en Puebla. Lo que voy a contarte sucedió hace mucho, cuando yo tenía apenas 2 años. No es un recuerdo mío, porque era demasiado pequeña, pero mi mamá, mis tías y mis hermanos lo han repetido tantas veces que siento como si lo hubiera visto con mis propios ojos. Te confieso que hasta hoy me da miedo hablar de esto, porque cada vez que mi familia revive aquel suceso, la casa se llena de una energía muy rara. No es fácil contarlo, pero creo que tu comunidad debe saber lo que pasa cuando los demoníacos se fijan en los más pequeños. Cuando yo era bebé, mis papás estaban separados. Mi mamá decidió irse a vivir con mis hermanos y conmigo a la casa de una tía en las afueras de Tlacotepec de Benito Juárez. Era un lugar humilde, con un patio amplio que olía siempre a tierra mojada. Mi mamá se la pasaba trabajando, y mis tías ayudaban con el cuidado de la casa y de nosotros. La vida era difícil, pero en aquel entonces lo que más nos preocupaba no era la pobreza ni los problemas familiares, sino la presencia de una vecina a la que todos llamaban María de los Ángeles. María era una mujer extraña. Muy amable al principio, siempre sonreía y saludaba a mi mamá, pero había algo inquietante en la manera en que me miraba. Mi madre recuerda bien cómo insistía en cargarme. No era un ¿me la prestas un rato? Era casi una exigencia, un hambre disfrazada de cariño. Extendía los brazos con desesperación, y cuando mi mamá le decía que no, se le transformaba el rostro. Hubo una ocasión en la que incluso intentó arrebatarme de sus brazos. Mi mamá, con el corazón acelerado, me jaló con fuerza y le dijo que no volviera a hacerlo. María solo la miró con una sonrisa malévola y le dijo con voz suave: ese bebé tiene algo especial. Algún día lo entenderás. Los meses pasaron y en el pueblo empezaron a ocurrir cosas terribles. Un bebé murió en su cuna. Luego otro, y otro más. Todos de familias distintas, todos sanos hasta el día anterior. Los encontraban morados, como si se hubieran asfixiado. La gente estaba aterrada. Algunos decían que era un mal aire, pero había quienes aseguraban que era obra de algo maligno. Lo que más alimentaba el rumor era que cada vez que ocurría una de esas muertes, María de los Ángeles parecía rejuvenecer. Su piel se veía más tersa. Mi mamá lo notaba, aunque trataba de explicárselo de manera lógica. Tal vez estaba usando cremas, tal vez simplemente se estaba cuidando. Pero dentro de ella había algo que no la dejaba tranquila. Era sábado cuando todo cambió. Mi mamá y mi tía estaban lavando ropa en el patio. Mis hermanos y mis primos corrían y jugaban alrededor. Yo dormía en un cuarto arriba. De pronto, mi llanto rompió la tranquilidad. No era un llanto normal, era un grito desesperado, como si me estuvieran lastimando.
Mi tía subió corriendo, pero la puerta estaba atorada. Jalaba la manija, empujaba, pero era como si alguien desde adentro la sujetara. Desesperada, se agachó para mirar por una rendija, y lo que vio la hizo gritar con una voz que todavía recuerda. Tere, ven rápido. Lucía no está sola. Mi mamá corrió y se asomó también. Lo que vio la paralizó. Junto a mi cuna había un puerco enorme. No era un puerco común de granja, sino una bestia negra, hinchada, con ojos que no parpadeaban. El animal me observaba fijo, y yo lloraba con los brazos extendidos. Mi mamá empezó a gritar, mis tíos subieron de golpe, y uno de ellos tiró la puerta de un empujón. El puerco gruñó con fuerza, un sonido que hizo vibrar los vidrios. Mi tía lo golpeó con una escoba, mi mamá con un trapeador, y mi tío agarró una pala de metal. El cuarto se llenó de gritos, golpes y el sonido del animal resistiendo todo. Era como si fuera inmune al dolor. Yo lloraba sin parar, y el puerco solo me miraba. Hasta que, en un movimiento imposible, dio un salto y salió por la ventana, perdiéndose en la calle de terracería. El cuarto quedó con un hedor insoportable, mezcla de podredumbre y sudor animal. En el piso quedaron marcas de pezuñas profundas y arañazos en la madera de la cuna. Mi mamá estaba fuera de sí. Agarrándome en brazos, bajó corriendo. Mi tía lloraba y mi tío maldecía en voz alta, diciendo que eso no era un puerco, que era María transformada. Y no tardaron en confirmarlo. Minutos después, María apareció frente a su casa. Estaba golpeada, con moretones en los brazos y una pierna cojeando. Su rostro ya no era joven, estaba arrugado, demacrado, como si hubiera envejecido 20 años en un solo día. Cuando mi mamá la enfrentó, ella solo sonrió con odio y le dijo con voz ronca: «Ese bebé será mío, Teresa. No sabes con quién te metiste». Esa misma noche, mi mamá decidió que no podíamos seguir viviendo en esa casa. Empaquearon lo poco que teníamos y nos fuimos a otro pueblo. De María nunca se volvió a saber nada. Decían que se había ido a Veracruz, otros que la vieron enferma y vagando en la sierra. La verdad es que desapareció de un día para otro. Pero la casa donde vivía sigue ahí, abandonada. Cada vez que pasamos cerca, mis tías dicen que todavía se siente algo raro, como si alguien aún nos observara desde dentro. Han pasado 13 años desde aquel día. Yo ahora soy adolescente, y aunque no lo recuerdo, he tenido sueños extraños desde niña. Escribo esto con miedo, gato macabro. No sé si alguien en tu comunidad ha vivido algo parecido, pero yo sé lo que mi familia vio. No fue un invento. Desde esa noche, mi vida ha estado marcada por la sensación de que tarde o temprano ese ser volverá por mí.